Buenos días, querida Fide, Fide Mirón. Muchas gracias por responder a nuestra invitación y pasar un rato con nosotros, con la Fundación Asisa. Me vas a permitir que te explique por qué te hemos invitado. Verás, yo te conocí hace aproximadamente 3 meses en un acto que la Fundación Asisa celebró en la ciudad de Elche. Y lo que más me llamó la atención es la rapidez con la que pasé de ver lo aparente a ver lo esencial. Y eso era mérito tuyo. Y lo esencial para mí es que había visto tu actitud ante la vida, una actitud extremadamente positiva. Lo esencial era que yo había visto la dignidad con la que te habías enfrentado y te sigues enfrentando a los muchos problemas y a las muchas dificultades que la vida te ha ido presentando. Vi el compromiso que tienes con la difusión de las enfermedades raras, incluso extremadamente raras, y tu compromiso con la investigación en estas enfermedades. Entonces, ese paso tan rápido entre lo aparente y lo esencial era mérito tuyo. Y pensé que merecía la pena, que nos merecía la pena a todos tener una conversación más larga, porque tienes mucho que enseñarnos y en consecuencia nosotros tenemos mucho que aprender. Y por eso estás aquí. Sé que te doy las gracias nuevamente y estoy especialmente contenta de mantener esta conversación contigo porque me parece muy importante. Mi primera pregunta es, ¿cuándo fuiste tú consciente de tu enfermedad? En este caso, una porfiria eritropoyética congénita. ¿Cuándo fuiste consciente de tu enfermedad y del alcance de esta enfermedad? Bueno, en primer lugar, daros las gracias, ¿no? Para mí es un privilegio el poder estar aquí, estar con vosotros, el que me deis voz, el que de alguna manera podamos seguir divulgando, podamos seguir dando a conocer y bueno, pues esa descripción que has relatado pues me parece muy bonita y en el sentido de, bueno, pues ese trayecto que llevo, tratar de cambiar miradas, que siempre digo yo. Yo nací perfecta en el sentido de sana, es decir, tenía mi rostro, mis manos, mi carita, y para nada hacía sospechar que iba a padecer una enfermedad tan cruel, tan complicada. Y entonces, bueno, pues no es que en mi casa no hay un momento donde te sientan a decirte esta es la enfermedad que tienes. Es un proceso, es un crecimiento y donde te das cuenta que, bueno, pues tienes una enfermedad donde no hay información, donde no existe mensajes de alguna manera positivos. El diagnóstico era una porfiria eritropoyética congénita de Gunther, como muy bien has relatado, y el mensaje era no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, para mí, yo tenía 6 meses de vida, pero para mis padres fue tremendamente difícil regresar de un hospital con un bebé aparentemente, bueno, sano y que donde le decían que no se podía hacer nada y que iba a ser muy, muy complicado. El proceso, pues te da la respuesta en el sentido de lo difícil que es el poder enfrentarte sobre todo a una situación que nadie entiende, es decir, es una enfermedad que no puedes compartir porque nadie llega a entender la gravedad de la enfermedad. Y luego, bueno, pues a nivel sanitario, que es donde una persona, un paciente y los familiares y todo eso quieren tener respuestas, veías que no había respuestas. Entonces, ahí es cuando empiezas a ser consciente de que tu camino va a ser totalmente diferente. Sí, cuando dices que no tienes respuestas, en una entrevista que he leído hace poquito, comentabas que habías sentido soledad, ¿no? No soledad de no estar arropada por tu familia, sino un determinado tipo de soledad. Me gustaría que describieras esta soledad
porque puede ser también muy ilustrativa para otros pacientes. Mm. Sí, yo creo que en este caso, en el tema de las patologías poco frecuentes, las enfermedades raras, eh, prácticamente todo paciente ha sentido esa parte de soledad. Y cuando hablamos de soledad, es sentirte acompañado por un equipo médico, un equipo profesional. Es decir, te dan el diagnóstico, pero con ese diagnóstico te tienes que venir a casa, tienes que retomar tu vida y realmente a veces necesitas equipos expertos que te acompañen. Y en eso nos encontramos, en mi caso y en muchos otros casos, nos encontramos tremendamente solos. Es esa soledad a no tener una compañía, a no tener respuestas y sobre todo, bueno, pues el mensaje, que en mi caso fue así, pero en muchos casos el no se puede hacer nada, el tratar de cambiarlo, no se puede hacer nada, pero vamos a intentarlo, vamos a buscar. Notar que tienes un equipo alineado que evidentemente no saben las respuestas, pero tienen inquietud de buscar, de potenciar. Y esa es la mayor soledad que tienes, ¿no? Una soledad de ¿quién me tiene que contestar? ¿Quién me tiene que dar respuesta? A mí a fecha de ahora, yo persona adulta, algo que impensable, porque a mis padres le dijeron que no saldría hacia adelante, Porque que ¿qué esperanza de vida te dieron? pues ellos comentaban que posiblemente en la adolescencia, en la pubertad, sería la parte más crítica de mi patología, debido a que yo nací con una anemia tremenda, necesitaba transfusiones cada 15 días, era una niña muy, muy débil, heridas y heridas. Entonces le asustaba mucho ese cambio de niña a mujer, posiblemente con esa anemia, pues sería la etapa más cruel y más dura. Y el desconocimiento una vez más Hemos llegado hasta aquí, sí, sí. estaba ahí, porque justamente cuando hice ese cambio de niña a mujer es cuando yo empecé a mejorar. Las transfusiones las dejé, ya no necesito transfusiones de sangre. Entonces te das cuenta que no hay un mapa, que no hay un camino de alguna manera relatado. Y eso, bueno, pues yo no culpo en ninguna manera a los profesionales, es más, creo que a los profesionales hay que darle herramientas, hay que darle apoyo y poner todos los recursos, ¿no? Para Sí, que ellos claro, porque puedan. estamos hablando de una enfermedad rara, sino, Mm, no solo rara, sino extremadamente sí, rara. En España hay de 8 o 10 casos, dependiendo de la literatura, y en el mundo, que somos 8.000 millones de personas, mm, 300 casos descritos. sí. Es que es extremadamente rara. Sí, la porfiria eritropoyética congénita, hay una gama, las porfirias son más de 7 patologías, está la porfiria aguda intermitente, que es una porfiria mucho más conocida, y bueno, por poner un poco una identificación de qué es la porfiria aguda intermitente, todo el mundo creo que conoce a Isabel Allende, la escritora Isabel Allende. Paula, el relato del libro que escribió de Paula, ¿Tu hija? su hija falleció con una de estas porfirias. Vale, esas siguen siendo raras, pero son mucho más comunes. No tiene nada que ver la manifestación clínica como las porfirias, en mi caso, las porfirias eritropoyéticas. La mía es una porfiria eritropoyética congénita de Gunther, volvemos a decirlo porque es un nombre complejo, es un nombre muy complicado y evidentemente dentro de las raras es tremendamente poco frecuente, es ultra rara, debido a que en España tenemos descrito 7 casos, tengo yo localizado, estoy segura que debe haber algún casito más, pero el registro lo he ido haciendo yo desde muy niña, muy jovencita. Me resigné a creer que yo estaba sola, no podía ser, y siendo una adolescente empecé una campaña en busca de más pacientes. A todo ello me ha llevado pues a conocer 7 historias diferentes, 7 pacientes con sus historias, con sus dificultades, con sus inquietudes. Y en España no hay, en el mundo no hay registros oficiales, pero se baraja que no hay más de 200 casos en todo el mundo. Sí, yo he llegado a leer 300. Mm, Bueno, en cualquier caso, un número sí. insignificante. Em, ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué dificultades tuviste pues, para bueno, crear tu círculo de amiguitos? Entiendo que estuviste entrando y saliendo de los hospitales constantemente, las necesidades de transfusión.
pudiste ir al colegio con normalidad. ¿Cómo fue? Yo siempre creo que es verdad que la enfermedad me robó la infancia, es decir, esa niña tuvo que madurar, maduré, siempre he sido una persona que por su circunstancia ha tenido que madurar muy precozmente. Yo iba al colegio, pero iba como algo muy secundario cuando podía ir, ¿no? Entonces el poder ir al colegio para mí era una fiesta porque era en el sentido de que hoy me encuentro bien, hoy puedo estar, hoy puedo ir al colegio, pero realmente yo no podía llevar el ritmo de mis compañeros. Entonces es difícil, ¿no? Mientras mis compañeros estaban aprendiendo la materia, estaban aprendiendo matemáticas, pues para mí mi asignatura era salir hacia adelante, ¿no? Entonces eran como vidas totalmente diferentes y asignaturas totalmente diferentes. Yo fui al colegio, pero no, de alguna manera también puedo decir que el profesorado fue muy amigable, muy amable, pero por una parte fue como muy poco exigente para mí. Y ¿Te hubiera entiendo, gustado que fueran más exigentes? sí, porque yo terminé en aquellos años, era el EGB, que ahora ya no es, ya es otro sistema educativo, pero bueno, yo terminé mi EGB, pero me di cuenta que no tenía, no estaba de alguna manera calificada, cualificada, no me habían puesto nota. Entonces, cuando yo terminé esa parte de estudios, me encontré un vacío tremendo. Yo no podía continuar con mis estudios. ¿Y hiciste amigos con normalidad? ¿No encontraste ningún tipo de dificultad? O entiendo que sí. Realmente, bueno, yo creo que me gusta diferenciar la palabra amigos con amistades o con compañeros. Yo, por ejemplo, tuve excelente, no puedo decir más en un momento ahora donde es tremendamente complejo, se está hablando muchísimo del bullying. Yo creo que tuve excelentes compañeros, entendieron muy bien que yo tenía una enfermedad que tenía que ser tratada con cuidado, a mí cualquier golpe, cualquier, no sé, pues bueno, de niños, ¿sabes lo que Una es? caída, Una sí, caída, el poder un jugar. empujón. Yo no salía al patio como todos mis compañeros, yo me quedaba en clase, pero siempre se quedaban dos compañeros y se iban turnando para quedarse conmigo. Es decir, creo que puedo presumir de que tuve compañeros, pero es verdad que por otra parte siento que tuve eso, compañeros y no amigos, ¿no? Porque a partir de las 5, cuando terminabas y salías del colegio, para mí ya no había ese núcleo de salir a la calle a jugar o de llamarte para ir a un cumpleaños o de excursiones. Entonces notabas que había un vacío. Y yo quizás ese vacío como que lo respeté. Quizás un poco era como que no era mi mundo, que yo tenía que ir por otro mundo diferente, por otro camino diferente. Y sí que lo he echado en falta, porque no voy a decirlo, el poder ser una más de la pandilla, el ser una más de las aventuras, eso no lo he tenido. Entonces, es verdad que conforme vas evolucionando, vas creciendo, pues vas encontrando caminos, vas encontrando más amistades. Pero esa parte de niña, yo lo diferencio como que tuve unos excelentes compañeros. Muy bien. Bueno, pero después, con el tiempo, sí que has podido continuar tus estudios. De hecho, eres trabajadora social. ¿Cómo ha sido después? ¿Cómo ha sido tu experiencia académica Claro, ya en la universidad? claro, mi enfermedad realmente no me impide, quiero decir, no me tiene capacidad, tengo capacidad para poder, evidentemente, llevar unos Eres estudios. una persona inteligente, no hay ningún Claro, problema. y entonces, bueno, pues yo me di cuenta que yo sí quería estudiar y entonces pues retomé mis estudios en la escuela de adulto, hice mi EGB, luego actualicé al sistema nuevo, hice la ESO y tenía esa espinita porque es muy curioso, yo soy divulgadora y me encanta ir a los centros educativos sobre todo a divulgar, sobre todo para la gente joven o en universidades que van a ser los futuros profesionales y que tienen que estar atentos a la atención, ¿no? Según el colectivo con el que vayan a trabajar o la profesión que tengan, pero creo que
todos, de alguna manera es importante que vean la diversidad, ¿no? Y yo soy, bueno, pues iba a la universidad a dar mis charlas, a trabajar con el alumnado y sentía siempre una envidia. Y decía, yo quiero estar en el otro lado, ¿no? Yo le estaba dando las clases a ellos, les daba una de las asignaturas que me invitaban siempre a la Universidad de Alicante y sentía una envidia tremenda por esos estudiantes que estaban ahí teniendo la oportunidad de estudiar. Y bueno, pues realicé la prueba de acceso para mayores y terminé estando matriculada en la Universidad de Alicante y terminé mi carrera como graduada, como trabajadora social, ¿no? Graduada en trabajo social. Y para mí era como cerrar un poco ese círculo de querer hacer mi formación, tener mi titulación y poder decir lo he conseguido, pero sobre todo darle un poco de forma a todo mi trayecto. Y tenía que ser trabajo social porque es lo que vengo haciendo, pues yo creo que desde Sí, que tengo, era cerrar el círculo en ese aspecto, ¿no? desde que tengo de alguna manera conocimiento, que tengo inquietud, siempre he trabajado en pro a las personas, ¿no? En poder trabajar con ellos, en darle herramientas, en buscar recursos. Y creo que era como yo llevaba esa parte práctica y la universidad me dio esa parte teórica, ¿no? Y creo que hicimos una unión muy bonita en el sentido de, bueno, yo llevaba un recorrido, no tenía una titulación, pero llevaba todo un recorrido Y que no mis compañeros. ahí sí que pudiste hacer tu cuadrilla de la universidad. Sí, lo que pasa que evidentemente las edades eran Distintas. totalmente distintas, ¿no? Yo tenía las edades, pasa que yo soy muy ilusa y yo soy muy de, me veo estupenda y yo me veía como todas ellas o como todos ellos, como mis compañeros, pero yo doblaba sus edades, ellas eran gente muy jovencita y yo tenía la edad de sus padres, pero yo no era consciente de ello, ¿no? Qué Yo bien. para mí eran mis compañeras. Y la verdad es que sí, no, no me cuesta encajar. Es verdad que a mí no me cuesta encajar en ningún círculo, es decir, en la universidad con mis compañeros, en mi propio, en la edad escolar con los compañeros. Pero es verdad que notas como una sensación y posiblemente a lo mejor en muchos casos también es un poco problema mío, como que no quiero si veo que puede ser como un pequeño problema, pues yo simplemente como que me retiro, ¿no? Pero no, no había ningún momento y en la universidad fue una etapa para mí muy bonita. Bueno, en definitiva, pudiste haberte quedado encerrada en casa y sin embargo tu decisión ha sido y es y fue salir al mundo, Ujú. enseñar tu enfermedad y formarte para poder hacer tu trabajo, que casi es una misión, de la mejor manera posible, ¿no? Y eso te ha llevado a formar parte de asociaciones de pacientes y creo que en estos momentos incluso ocupas el puesto de vicepresidenta de la Asociación Española de Enfermedades Raras. No sé si este es el nombre correcto, pero bueno, el concepto es ese. Ujú. ¿Qué, qué te han aportado las asociaciones de pacientes, a ti especialmente, y en general qué papel crees que deben jugar? Yo creo que están realizando un papel fundamental las organizaciones. Soy vicepresidenta de la federación, es la Federación Española de Enfermedades Raras, presidenta de la Asociación Española de Porfiria. Y ya no únicamente las organizaciones son unas organizaciones donde conectan con pacientes, sino donde realmente se está volcando todo tipo de conocimiento y el conocimiento lo llevan los pacientes. Es que al final nos hemos dado cuenta de que es el paciente el que tiene mucha información de las patologías, al final mucha información de los propios médicos, ¿no? Porque están creando su red de médicos, porque somos buscadores en todo momento de querer de tener respuestas. Entonces yo creo que las organizaciones, aparte de ese acompañamiento, también están haciendo unas reivindicaciones tremendas a que existan cambios, ¿no? Existan cambios en leyes,
que existan cambios legislativos en el sentido de mayor visibilidad y mayor atención a los pacientes con enfermedades raras. Y creo que es un foco fundamental porque es un empuje natural y un empuje real de pacientes que necesitan respuesta y están siendo un factor tremendamente importante y que tenemos que darle su espacio y sobre todo ver el trabajo que están realizando. Recientemente la FDA norteamericana te ha llamado. Mm. Exactamente qué querían de ti. Bueno, fue toda una sorpresa, porque es verdad que mi relato, como bien has comentado, es verdad que mi misión de vida no la he elegido, pero era como me ha tocado este papel, me ha tocado esta trayectoria y sí que lo he convertido ya como realmente esa visión, esa misión, decir, quiero cambiar de alguna manera trayectoria donde esa niña, donde nada más que buscaba respuestas y no las había, quiero que la persona que esté detrás, que vaya detrás de mí con esta patología, encuentre respuestas, ¿no? Yo inicié la búsqueda de pacientes, porque la primera mensaje que te dice es que eres única en España. Yo decía que no podía ser, que tenía que haber más personas. Entonces empecé con esa búsqueda de pacientes. Y Luego empezaste, como has dicho antes, muy jovencita. muy jovencita, con una campaña, bueno, súper humilde, con unos trípticos. Antes no había esta facilidad que hay ahora con redes sociales. Bueno, pues yo con un tríptico y fotocopiado en casa, iba a centros hospitales, a centros de salud, a consultas, a todo tipo de congresos que podía yo me colaba en medios de comunicación y en todos hacía un llamamiento. Yo tengo esta enfermedad, si por favor encuentran a alguien. Y de eso me llevó a conocer a más personas. Ahora es verdad que con redes sociales es más fácil Más fácil. conectar, pero en aquel momento ese fue mi medio, esa fue mi forma. Y a partir de ahí, pues en el 2010 empezó pues, como inquietud mía siempre, como inquietud, ¿qué se sabe de esta enfermedad? Si hay investigación, pues conozco que hay un laboratorio en Bilbao, el laboratorio Biogune, donde Óscar Miller, el científico principal, estaba estudiando exactamente mi patología. Y fue todo como una acumulación de casualidades, de alguna manera. Rápidamente contacté con él. Él estaba estudiando exactamente cómo funcionaba la porfiria eritropoyética, es decir, le producía como curiosidad cómo era ese mapa de reproducirse, de secuelas. Y entonces le comenté, ¿sabéis que estáis estudiando mi patología? Él no conocía a ningún paciente, no conocía nada, simplemente quería un poco saber más sobre esta patología. Y ahí empezamos nuestros caminos, se cruzaron, empezamos a mantener un trabajo común. Yo he aportado todo lo que he podido a esa investigación, como son pruebas de células, donaciones de muestras, y bueno, pues eso llevó a una línea de investigación que dio sus frutos, que está dando sus frutos, y estamos a puerta de un posible medicamento, el primer medicamento en el mundo para poder tratar esta enfermedad que a fecha de hoy no tiene ningún tipo de tratamiento. Y en eso es cuando contactan conmigo la FDA, la Agencia del Medicamento de Estados Unidos, porque bueno, pues ya se está haciendo todo ese proceso de poder empezar con la fase 2 y 3 en enfermedades raras, en pacientes, y empiezan ya, pues en este mes vamos a empezar ya con esa fase en pacientes en Estados Unidos. Y querían conocer primero las historias reales de cada uno de nosotros, las historias del paciente, cómo nos ha afectado, cuáles han sido nuestras dificultades en esta enfermedad, y conocer mucho más real, no solamente lo que pone en los papeles, sino las historias reales de los pacientes. Y para mí fue toda una sorpresa el que me llamaran, el que tuvieran tantísimo interés en conocer
y el poder explicar, ¿no? Y bueno, saben muy bien que esa investigación, pues en gran parte, pues ha nacido muy por ese acompañamiento que he tenido yo en todo momento con el investigador, con el equipo de investigador, y para nosotros era, bueno, un gran hito el poder conseguir que la agencia del medicamento se interesara y dé pie a esas primeras líneas de investigación que yo siempre hablo con los pacientes de España, todavía nos queda un recorrido, pero que estamos en el camino y que vamos a traer que ese tratamiento sea global, no únicamente territorial, es decir, de Estados Unidos tendrá que venir sobre todo a Europa y por supuesto tiene que llegar A todo el a mundo que lo España. necesite, efectivamente. Mm. Em, bueno, todos tenemos miedo a la enfermedad, unos un poquito más, otros un poquito menos, o al dolor, o a la dependencia física. Tú, después de todos estos años de tu experiencia, ¿a qué tienes miedo? Yo tengo mucho miedo, evidentemente, al dolor, porque mi infancia, como comenté, me la robaron y eso fue a base de dolor. Mi cara se destrozó y mis manos las perdí a base de dolor. Dolor, dolor, ves cómo te va cambiando tu rostro, ves cómo tus dedos se van destrozando y ahí no se podía hacer nada. Entonces, ese dolor físico a mí me asusta mucho de que regrese. Yo convivo con el dolor, pero ya no en ese nivel tan desesperante que era de niña, ¿no? Yo lo recuerdo como que, recuerdo cuando tenía una herida, yo quería que apareciera la herida, o por poner yo un dolor en el dedo, yo quería ya que el dedo Se callara. desapareciera. Sí, sí, era porque sabía que después de ese destrozo vendría la calma. Entonces es como muy contradictorio decir, quiero No, que acabe esto, que que acabe, ¿no? acabe. Que Sí, sí. acabe. Entonces me da como mucho miedo porque yo ahora mismo me encuentro bien, me encuentro bastante estable, pero no gracias a. Entonces tienes miedo porque dices, esto puede volver a repetir, esta bomba puede surgir. En principio es todo muy estabilizado, yo creo que la edad más crítica es la edad de la niñez, pero te da miedo porque no hay respuestas, ¿no? Y luego pues te da mucho miedo a no ser autónoma, a no poder, ¿no? Llevar tu vida con normalidad. A mí me asusta mucho el no poder valerme por mí misma, ¿no? Trato de ser bastante autónoma, soy bastante habilidosa, pero necesito ayuda y eso me asusta mucho, ¿no? En el sentido de no poder valerme por mí misma. Sí, Es permíteme como... esta pregunta, que quizás sea una pregunta más personal. Ahora mismo, ¿hay alguna actividad ordinaria, cotidiana, para la que necesites ayuda? Partirme un filete, Partir un filete. abrir una botella de agua, una lata con el abre fácil, que todo el mundo dice, pero no es nada fácil. Necesitas ayuda, necesitas ayuda. Es verdad que es, Por ejemplo, para ponerte unos calcetines, no, no, para para eso no. eso no, o busco prendas que sean fáciles de poner, que sean fáciles, pero a mí una cremallera, mejor por ejemplo en una escazadora enganchar la cremallera, según, tienes que buscar eh, de alguna manera esa habilidad para poder hacer, pero hay cosas que necesitas ayuda y he aprendido también A a pedir pedir ayuda, ayuda. ¿no? A hacerlo además con absoluta naturalidad. Sí, cuesta, no es nada fácil, pero bueno, yo sí me siento a comer, pues a lo mejor digo, ¿te importa partirme el filete? ¿O te importa abrirme la botella? Tienes que pedir, tienes que saber y pedir ayuda y a veces no es tan fácil, ¿no? Ya, ya. Lógicamente, como hemos comentado al principio, has pasado largas temporadas en hospitales, has entrado, salido. Vuelvo a decir, desde tu experiencia, ¿qué echaste de menos o sigues echando de menos en los hospitales? ¿Qué habría que incorporar, por tanto, y qué habría que suprimir? Bueno, yo creo que tiempo, Tiempo. tiempo. Yo creo que cuando tienes un paciente delante,
no te valen los 5 minutos o los minutos que te indican, ¿no? Creo que son historias y necesitan tiempo, evidentemente recursos, más recursos para una mejor atención. Y la humanización es muy importante. Es decir, es verdad que entramos a un hospital para que nos puedan curar, pero a veces hay gestos, hay respuestas, hay atenciones que sabes que no te van a curar, pero te van a acompañar y te van a salvar de alguna manera, ¿no? De tener una sensación de abandono. Entonces, para mí, importantísimo mayor tiempo en una derivación importante de equipo, de asignación. Cuando te viene un diagnóstico, pues que te lo den acompañado. Si necesitan una atención psicológica, que, que, que te, que te lo deriven. Muy pocos pacientes los derivan a la atención psicológica, por no decir a nadie, ¿no? Yo Nunca tuviste, ¿no? nunca tuve y nunca me han derivado a una atención psicológica cuando quizás he necesitado en algún momento esa necesidad de acompañamiento, de entender, de que me hicieran entender cómo iba a ser mi vida, o incluso a mis padres, ¿no? En el sentido de, de poder tener ese acompañamiento, de ver que van a enfrentarse a una vida totalmente diferente. Yo creo que cuando lo he vivido, ¿no? Las familias nos proyectan familias, niños sanos, niños totalmente preparados y cuando Pero te llega un diagnóstico donde es muy complejo, pues todo tu mundo se desbarata, todo tu mundo eh, se desordena y a veces necesitan ayuda y recursos. Así que yo pediría mucha más humanización a la hora de dar un diagnóstico mirándote a la cara, tratando de entender y entiendo perfectamente que existen más de 7.000 patologías, que el profesional sanitario no puede conocerlas todas ellas, pero sí que creo que puede haber un buen mapa de identificación y en el momento de que diagnostican una patología decir, no sabemos nada de esta enfermedad, pero quizás en esta unidad o en este hospital sí, y que te sea fácil poder llegar a ellos. Porque la burocracia que nos acompaña en muchos casos es agotador y es desgastante. Entonces, esa facilidad también es importante. pues no lo sabes, por eso voy a aprovechar esta oportunidad. Nosotros en la Fundación Asisa tenemos una cátedra dedicada a la humanización de la asistencia y la creamos en plena pandemia, en los primeros meses de pandemia. Yo creo que fue mayo, junio del 2020, así que me alegra que hayas hecho esta observación. Sí, es que yo creo que somos conscientes de que nuestras patologías, es verdad que muchas de ellas no tienen tratamiento, es decir, no van a ser curadas, pero no por ello vamos a dejarnos y a resignarnos, sino vamos a luchar por ello. Entonces, creo que entendemos esa parte de, bueno, no voy a tener tratamiento, no voy a tener, pero no entendemos que no podamos ser cuidados. Ni Entonces, acompañados, ¿eh? y acompañados, en el sentido de esa humanización es fundamental, importantísima. Y suprimirías buena parte de la burocracia Total. inútil. Estamos ya terminando y recordarás que al principio te he comentado que me llamó muchísimo la atención tu actitud ante la vida, ¿no? Y bueno, estamos a primeros del año 2026, todos nos deseamos los mejores deseos. ¿Cómo encaras tú un nuevo año? Yo este año, mira, tengo muchas expectativas, por ejemplo, como tenemos tan recientemente todo lo que ha venido con esta investigación, entonces mi deseo es que todo llegue a buen puerto, que realmente exista ese tratamiento, porque para mí sería, bueno, yo creo que sería como un logro de decir ha valido la pena todo lo trabajado, toda la exposición, todos los palos que me he llevado, todas las lágrimas que he arrojado,
Es decir, al final va a haber un camino muy diferente para los pacientes que vienen detrás y para mí eso sería mi mayor logro, ¿no? Yo creo y espero y deseo que las enfermedades raras eh, sean mucho más conocidas, que estén más acompañadas y que tengan más oportunidades para seguir hacia adelante, para de alguna manera tener una atención mucho más completa. Y para mí mi inquietud sin duda es eso, un mayor conocimiento y una mayor atención a la salud. Aquí hablamos de enfermedades que en consulta pues un doctor o un especialista pues posiblemente no ha visto y entonces el conocimiento es mucho menor, pero creo que ese conocimiento tiene que seguir viajando, ese conocimiento tiene que ser transportado a más consultas, a más especialistas, para que el paciente en ningún momento se sienta solo. Bueno, también tenemos una cátedra dedicada a las enfermedades raras, en concreto en la Real Academia de Farmacia. Bueno, Fide, pues estamos ya terminando. A mí siempre me gusta preguntaros si te hubiera gustado que te hubiera hecho alguna pregunta que no he hecho, que se nos ha quedado ahí olvidada. No, prácticamente de alguna manera no soy de dar mensajes, de decir, porque no me considero que sea ni una persona referente, en el sentido me ha tocado vivir esto, pero es verdad que y siempre digo que hay médicos que deben decir diagnóstico, pero no pronósticos. Y entonces, en ese sentido, decirle a las familias que ahora mismo están afrontando un diagnóstico con un pronóstico muy grave, muy difícil, que tiren para adelante, que el libro y la historia la van a escribir ellos y que no se rindan. En ese sentido de, por muy oscuro que sea el camino, hay que recorrerlo y de alguna manera hay que seguir hacia adelante y disfrutar, ¿no? De las pequeñas cosas y de los momentos, porque en esta vida sin duda estamos de paso y es difícil muchos de los recorridos que nos toca recorrer, pero que sigan hacia adelante siempre. Muchísimas gracias, querida Fide. Yo he aprendido mucho y estoy segura que aquellos que nos escuchen pues también lo van a hacer. Bueno, esta es tu casa, la Fundación Asisa es tu casa y bueno, ya sabes dónde nos puedes encontrar cuando quieras. Muchas gracias. Pues nada, vosotros, yo muchísimas gracias por todo el cariño, sobre todo el apoyo y abrir este espacio para conocer un poco más las historias de las personas que padecemos una enfermedad rara. Muchas gracias. Gracias a ti.